Lost in Translation es más que una película que me encante, es un viaje dulce y amargo que no me canso de hacer junto a los protagonistas. Hay algo en el film de Sofía Coppola que acaricia lo más profundo de mí. A veces pienso que me identifico tanto porque es un espejo en el que me veo reflejado, y otras porque la mirada melancólica que la directora plasma en la película me es una mirada muy familiar, tanto que es algo que me caracteriza. No exagero si os digo que la he visto más de 10 veces en mi vida. Las últimas 7 han sido este mes para el análisis, y en ninguno de los visionados mi interés se ha agotado en el rico subtexto que nos plantea la joven directora. Decía mi profesor de universidad y tutor del trabajo final de grado que la experiencia estética se da cuando volvemos por segunda vez a contemplar una obra, ya que solo cuando sabemos qué ocurre en la historia, nuestra mirada se centra en todo aquello que forma parte de la misma, pero de una manera mucho más sutil. Nunca he dejado de sentir lo que sentí por primera vez al verla, una triste alegría que me dejaba emocionalmente devastado, incluso impidiéndome llorar. Pero entonces, ¿qué es exactamente lo que hace tan especial a esta película? Podría ponerme muy intenso aquí y hablaros de la problemática que hay entre obra y producto, y cómo mi concepción idealizada del arte me lleva a pensar que una obra es algo que tiene corazón y un producto no, cuando en realidad sé que todo eso es una hipérbole y que poco o nada os estaría diciendo. Además de que no es verdad y es muy, pero muy matizable todo esto. Así que creo que quizás sea un tema que podamos tratar en otro vídeo. Lo que sí creo es que la génesis de una obra, así como la intencionalidad de su autor y los designios de producción, van a moldearla convirtiéndola en una cosa u otra. Lost in Translation nace como un conjunto de relatos e ideas inconexas que Sofía escribía en sus ratos libres. Poco a poco sabe qué quiere contar y empieza a dar forma a su idea pensando en Bill Murray mientras escribía a su protagonista. En ese momento Sofía había escrito y dirigido solo una película, Las Vírgenes Suicidas, por lo que pese a ser hija del aclamado Francis Coppola, no era una figura reputada en la industria y la única persona que podía interpretar a su protagonista quizá no quisiese participar en el proyecto. Y esto es muy importante, porque Sofía Coppola no hubiese hecho Lost in Translation si Bill Murray no hubiese accedido a interpretar a Bob Harris. Y os digo una cosa, no lo tuvo nada fácil. De hecho, estuvo un año mandándole mensajes a su teléfono móvil para quedar con él, y finalmente pues lo logró. Consiguió una reunión ya que su amigo Wes Anderson ya había trabajado con él, y a través de él y su otro amigo Mitch Glazer consiguió quedar y plantearle la idea. Y allí lo único que pasó es que Bill Murray mostró algo de interés, pero no dio un sí definitivo, y Sofía Coppola, sin recibir un sí rotundo, coge y mueve a todo el equipo a Japón para rodar la película con una financiación de tan solo 4 millones, y de ese presupuesto ni siquiera $1 era americano. No sé si sois conscientes de todo lo que supone esto, pero Sofía Coppola no quería contar su historia si no era de la forma en la que ella creía que debía contarse, un funcionamiento diametralmente opuesto al de la industria cinematográfica americana, o al menos a Hollywood, donde todas las piezas forman parte de un engranaje mucho mayor y si una falla es fácilmente reemplazable por otra. Si un actor no puede hacerlo, pues bueno, cogeremos al siguiente y la película tira para adelante. Y además, donde todo vale si el producto es rentable. Y tampoco me parece una excentricidad de la directora americana, ya que no era nadie dentro del mundillo y sabía que trabajar con Bill era una cuestión casi imposible. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que quiera trabajar con él responde únicamente a su visión creativa y lleva adelante todo el proyecto sabiendo que podía no darse. En el making of podemos ver a Sofía a punto de llorar yendo al aeropuerto a recibir a Bill Murray. Para ella era su sueño, y no un proceso burocrático contractual sin más. Cualquiera de nosotros podemos ver que hay una implicación emocional que va más allá de que la obra salga lo mejor posible. Rezuma amor. Además, tened en cuenta algo, Sofía mueve a todo el equipo a Japón invirtiendo la mitad del presupuesto sin que Bill Murray hubiese firmado nada, únicamente había dado su palabra. Además, el presupuesto era tan limitado para ser una película americana que la tuvieron que rodar en tan solo 27 días. Para que le deis la relevancia que merece a todo esto, pensemos que estamos en 2003, el año en el que se estrenó la película, y esta compitió en los Oscar con films de la talla de Kill Bill, cuyo presupuesto era 30 millones, Mystic River con otros 30, El Retorno del Rey con un presupuesto de casi nada, 94 millones, o Piratas del Caribe con 140 millones.
Pensad que en una productora independiente como A24, el presupuesto de Lost in Translation ocuparía uno de los últimos puestos en cuanto a inversión se refiere, y estamos hablando de una productora considerada independiente como A24. Por lo tanto, hablar de Lost in Translation es hablar del cine indie cuando lo indie no se había convertido todavía en algo mainstream, cuando el concepto de indie no se utilizaba como una etiqueta para motivar las ventas. La película de Sofía Coppola no nació como una respuesta a las demandas sociales, no pasó por aprobaciones de asesores o grupos de inversión, nació como la inquietud de una artista que tenía algo que decir. Mirad la manera en la que Sofía ríe mientras filman la escena en la que le hacen fotos a Bob. Mirad la forma en la que está disfrutando como una niña pequeña. Es la única dentro del set de grabación que puede perjudicar la toma, ya que quizás su risa se cuele dentro del micro y eso conllevará a grabar otra, y eso implica tiempo. Y aquí el tiempo es más que nunca dinero. Y no obstante, se está dejando llevar, está feliz. Y esto es algo que estoy muy poco acostumbrado a ver en los making of. No sé si lo sabéis, pero Lost in Translation fue filmada en muchos puntos de Japón sin los permisos necesarios para grabar en la calle. El plano general en el famoso cruce de Shibuya lo grabó Lane Sacord, el director de fotografía, desde un Starbucks en el que se coló ocultando la cámara. Y los planos que vemos de Charlotte en el metro también se grabaron sin los permisos necesarios. Y esto les llevó a grabar con dos cámaras diferentes, grabando con una Movicam compacta en aquellos entornos controlados y con la Aaton 35-3 en exteriores en los que no tenían permiso para grabar, ya que era portable y se podía grabar cámara al hombro. Lo que quiero deciros con todo esto es que se nota que Lost in Translation conserva esa pureza desde la génesis del proyecto hasta su proyección en la gran pantalla. Se nota que es un ambiente de gente muy preparada, muy válida, pero a su vez también muy inexperta, que no se había enfrentado a retos ni adversidades tales como las que se le presentaron en esta película. Y además, el equipo técnico son los amigos que Sofía Coppola había conocido estudiando, con un presupuesto que les forzaba constantemente a tener que ser imaginativos. En una época en la que Tarantino está marcando tendencia, el cine ya es una industria muy asentada, y muchas películas salen o no en función de estudios de mercado, la directora americana decide traernos una apuesta muy personal. Uno de los conceptos que vertebran Lost in Translation es el de resignificación. La obra exige que revisemos el concepto que tenemos sobre el amor y las relaciones románticas, invitándonos a reflexionar y desechar ciertos prejuicios preconcebidos. Si Bob y Charlotte consiguen encontrarse en una ciudad inhóspita, es porque ellos mismos se reconocen como islas en las que refugiarse, ya que son dos personas rotas, en crisis. La crisis que atraviesan es existencial o espiritual, dependiendo de los religiosos que queramos ser. Bob es un actor venido a menos que echa la vista atrás para ver lo que un día fue y lo que está haciendo para mantener un estilo de vida del cual no se quiere despegar, pero nada le hace feliz. Bob lo tiene todo, pero ha llegado a un punto de su vida en el que se siente estancado, no sabe cómo comunicarse con su mujer, y después de 25 años de matrimonio y una gran trayectoria profesional, pues se siente vacío. No sabe cuál es el siguiente paso y todo esto nos lo cuenta en los primeros planos de la película. Ese plano en el ascensor en el que vemos a Bob medio aturdido, atrapado y asfixiado en medio de la multitud. Y el famoso plano general en la habitación en el que está sentado sin saber qué hacer, donde vemos que el espacio se lo come, mostrándonos lo solo que se encuentra. Por su parte, Charlotte atraviesa otra crisis, la de alguien que se abre al mundo laboral, la de no saber quién es ni quién quiere ser. Y esto también nos lo muestra la directora a nivel visual. En la escena en la que ella está sola en la habitación, Sofía solo necesita 4 planos para mostrar el desequilibrio emocional de la protagonista, así como las dudas acerca de su vida. Si os fijáis, el primero de los 4 planos es un primer plano de Charlotte en el que está empezando a acicalarse, pero en el siguiente Sofía se salta el eje y vemos a la protagonista en su reverso con un plano ligeramente más cerrado, lo que podríamos denominar como un primerísimo primer plano. En el tercero se cambia tanto la escalaridad del plano como el punto de vista, ya que pasamos a ver a la protagonista desde un punto de vista más bajo porque ella está tumbada en la cama, y en el cuarto la vemos levantada intentando poner una lámpara. Por lo tanto, la secuencia de montaje es la siguiente: izquierda, derecha, abajo, arriba. Si bien es cierto que Sofía Coppola en esta escena decide poner música y en los montajes musicales este tipo de cosas se permiten, también es cierto que no hay continuidad en los planos ni en la acción, porque lo que quiere mostrarnos a nivel visual es el prisma desde el cual contempla Charlotte su vida. Y si os fijáis, la música que crea un clima como de hogar, de intimidad, en el que
Charlotte está muy a gusto, cesa en un corte brusco para pasar a la siguiente imagen en la que la vemos con su pareja, lo que indica que su pareja realmente no está generando en esa habitación de hotel el clima de hogar que ella necesita. Ambas crisis se fundamentan en cuestiones muy diferentes, pero la sensación es muy similar. Esa carencia de ilusión ante todo lo que les rodea. Sofía nos invita a reinterpretar y resignificar poniéndonos a dos personas de edades muy diferentes en un estado de crisis existencial. El matrimonio de Charlotte está tan estancado como el de Bob, porque las crisis no dependen del tiempo que lleve la pareja, dependen de las motivaciones, de las inquietudes, y no depende de las edades como tal, sino de las personas. Y todo esto lo vemos a través de las miradas y los silencios. A lo largo de la película vemos miradas de complicidad, de cariño y de deseo entre ellos. Funcionan como agentes que se reconocen y sirven como espejos en los que ellos mismos se reflejan. Algo que nunca vemos con sus parejas. Ni las miradas, ni las risas. Solo un silencio punzante. Sofía Coppola está resignificando una y otra vez a lo largo de toda la película. Por eso el primer plano es el de Scarlett Johansson, o bueno, más bien el de su culo. Es un plano que al principio no entendemos y que homenajea al pintor John Cassirer. Pero todo eso que nos resulta extraño y que no entendemos al principio adquiere un significado más tarde, ya que a lo largo de la película vemos diferentes momentos íntimos de Charlotte en la habitación del hotel, y ese primer plano de la película podría ser uno más, uno de Charlotte disfrutando de su soledad, pero lo más importante es la revisión sobre las relaciones románticas y la implicación del propio espectador. La atracción de Bob y Charlotte y por lo tanto su romance no se basa en lo sexual, sino en la química que sienten de manera genuina cuando están juntos, y esto se nos muestra de manera brillante en la película a través de la escasez de diálogos, donde los únicos que no son banales son los que se dan entre ambos protagonistas. El relato de Sofía irrumpe tan fuerte en nosotros mismos porque a veces una mirada es todo lo que necesitamos para sentir esa complicidad con la otra persona, y esta película dice mucho más cuando hay ausencia de diálogos. La ciudad de Tokio también se resignifica a medida que los protagonistas se van conociendo. Al principio se percibe como un lugar hostil, porque los protagonistas no quieren estar ahí, y el contraste cultural agrava su desazón, pero esta relación con la ciudad cambia paulatinamente cuando los protagonistas empiezan a conocerse. Una sensación constante a lo largo de toda la película es que Sofía Coppola ha querido contar una historia ficticia, pero con un desarrollo y tratamiento de las relaciones interpersonales mucho más próximo a la realidad que a la ficción. Las interpretaciones de ambos actores son sencillamente sensacionales y transmiten a la perfección lo que sienten sin verbalizarlo, y ese tipo de lenguaje lo hemos visto muchas veces. Querer decirle algo a alguien pero no hacerlo, pues yo qué sé, por 1000 razones. La primera vez que aprovechan para hablar sin ambajes es en el karaoke. A través de la supuesta ficción de la canción encuentran el espacio para desnudarse respecto a lo que sienten el uno por el otro. La película explora una relación romántica diferente, un romance platónico, ya que la atracción no viene por la apariencia externa, es decir, por aquello que podemos ver a primera vista, sino por la química emocional e intelectual entre ambos personajes, es decir, por aquello que no se ve. La película se aleja del lenguaje cinematográfico y narrativo tradicional en el que la relación de amor entre ambos personajes era la razón de ser de la historia, y los personajes solo alcanzaban el pináculo de la autorrealización cuando lograban la hazaña de estar juntos. Esta obra se aleja de esos tropos y cada personaje tiene tanta fuerza y relevancia de forma individual como en lo que se refiere a la relación. La relación no eclipsa en ningún momento ni sus conflictos individuales, ni sus aspiraciones, ni sus mismos problemas. Al contrario, todo ello se canaliza en sus encuentros. Al revés de lo que ocurre en las películas románticas, donde cada personaje importa tanto como importa en su relación, aquí no. La vida de cada personaje es clave para entender por qué se han encontrado. Y esto Sofía nos lo cuenta a través de los planos y el montaje. Si nos fijamos en la escalaridad de los planos, pocas veces hay primeros o primerísimos planos. Los pocos que aparecen de ambos personajes se dan únicamente cuando están solos. Y esto ocurre porque no sienten que puedan ser ellos mismos con nadie salvo consigo. Y solo volvemos a ver una interesante cantidad de primeros planos cuando Charlotte y Bob están juntos. Y así es como también Sofía Coppola une a los dos personajes, a través de lo visual, acercándonos a ellos cuando se permiten ser vulnerables. Pero esto también se nos cuenta a través del guión y el montaje, ya que Bob aparece 27 minutos en escena, Charlotte 19
39 y juntos 44. Si sumamos el tiempo que salen Bob y Charlotte de manera individual, nos da un total de 46 minutos. Sofía le da más importancia a cada uno de ellos individualmente, pero a través de los minutos de metraje nos muestra que su encuentro les marcará de por vida, por eso tiene casi la mitad del peso en pantalla. Y todo esto quizá os pueda parecer una tontería hoy en día, pero recordad que hablamos del principio de los 2000, y si el tiempo en pantalla de los protagonistas de otras historias, como pudiera ser Notebook o Star is Born, es infinitamente inferior al que pasan estando juntos, incluso si sumamos los tiempos de cada uno de los personajes cuando salen individualmente, una de las cosas que podemos extraer seguro de Lost in Translation es que el enfoque es diametralmente opuesto, y más si tenemos en cuenta que todas ellas hablan de amor. Por otro lado, y una vez más, resignificar. Aquí se incide muchísimo en lo íntimo y está muy alejado del sexo. La conversación en la cama, en la que ponen ambos todas las cartas sobre la mesa y hablan de sus vidas, me parece muchísimo más íntima que cualquier escena de sexo que haya podido ver. Ambos personajes tienen insomnio a lo largo de todo el film, algo que podríamos achacar fácilmente al jet lag, pero obviamente se debe a sus problemas personales, y sin embargo, dos prácticamente desconocidos consiguen el remanso de paz que necesitan estando juntos y se duermen, mientras Bob pone tímidamente su mano sobre el pie de Charlotte, y os prometo que hay muy pocas escenas en el cine que me hayan parecido tan íntimas como esta y que hayan sabido transmitir tanto con esa intimidad. O sea, os lo prometo, es que no se me ocurre ninguna ahora mismo. Otro de los aspectos que caracteriza la película es el lugar que ocupa el espectador. Estamos habituados en esta clase de historias a que el espectador sea un cómplice en el idilio de los dos protagonistas. Tanto es así que casi podríamos pensar en una relación a tres. El espectador es algo así como el mejor amigo y confidente. Todo lo sabe y todo es compartido con él, para que se implique en la película y no se caiga en esa suspensión de la incredulidad. Pero aquí Sofía se encarga de recordarnos que solo somos eso, espectadores. Cuando Charlotte está llorando hablando por teléfono, se nos coloca detrás de ella, como si estuviéramos espiándola, escuchando ahí, a hurtadillas. Y cuando Bob habla con su mujer, lo vemos en un tercio del cuadro que no es natural. Es como si molestase que estuviésemos ahí. Y después seguimos la conversación, pero desde fuera del baño, mientras vemos a Bob a través de un encuadre totalmente natural. Pero estamos ahí, como si estuviéramos escondidos, escuchando algo que no deberíamos. Después de la escena en la que ambos protagonistas se duermen juntos, Sofía podría haber incidido en aspectos muy íntimos. Por ejemplo, nos podría contar qué pasa a la mañana siguiente, cómo se levantan juntos, si desayunan, si uno se ducha y el otro no. Pero no lo hace. Y no lo hace porque solo podemos ver imágenes, solo podemos ver pequeños retazos, pero no podemos verlo todo porque la relación es únicamente de ellos dos. Aquí el espectador funciona como el mejor amigo de cualquiera de los dos protagonistas. Ve cosas, pero no lo ve todo porque hay una intimidad velada que solo les pertenece a los que están en esa relación. Ni conocemos demasiado a la mujer de Bob, ni al marido de Charlotte, ni tampoco demasiado de cada personaje. Solo hay destellos de una vida, y lo más importante es que no sabemos qué le dice Bob a Charlotte en su último encuentro, porque no tenemos derecho a saberlo. Es un espacio íntimo, es un espacio que se han ganado, es un espacio que necesitan y que solo les pertenece a ellos dos. Y con esto Sofía Coppola nos está diciendo que podemos opinar lo que queramos sobre la relación. Podemos opinar sobre qué nos parece que un hombre de 50 años esté con una chica de 18. Podemos opinar lo que queramos sobre la infidelidad y sobre cualquier aspecto de lo que ha pasado entre Bob y Charlotte, pero Sofía nunca nos da la autoridad para meternos dentro de ella. Siempre se encarga de recordarnos qué lugar ocupamos dentro de la narración. Si nos dejamos en el tintero los conceptos del aquí y el ahora, estaríamos obviando un aspecto esencial para entender la relevancia de la obra. Esta película nace antes de las redes sociales y de los smartphones, que con todas las ventajas que nos han traído, también han modificado la forma de entender las relaciones y las distancias. Uno de los mejores momentos de la película es ese en el que Bob mira cómo Charlotte se marcha al ascensor tras haberse despedido, y nos deja esa mirada tan triste porque sabe que con su marcha también se está marchando de su vida. Sabe que la pierde por la imposibilidad de mantener una comunicación fácil y fluida. Nuestra forma de concebir el tiempo y las relaciones se ha diluido. Hoy es más fácil que nunca sentir que estás presente en la vida de otras personas pese a no estar físicamente. Pero antes ese componente era clave. O estás o no estás. Y la mirada de Bob expresa la desolación de saber que marcharse implica marcharse también de la vida de Charlotte. En esta película podríamos hablar de infinidad de temas. Podríamos hablar de lo que el antropólogo francés Macouillet denominaba como no lugares, y cómo el hotel, entendido como un no lugar, sin embargo, posibilita la conexión y encuentro de ambos personajes, un encuentro que quizá no se hubiera dado de otra manera.
Podemos hablar de cómo el nexo de unión entre Bob y Charlotte es el prisma desde el que se proyectan, un existencialismo propio del que hablaba Albert Camus, ya que no tienen pasión por nada, pero sí tienen pasión por la vida, siendo conscientes de que la vida es un absurdo irreparable, pero superable. Pero espero que todo esto sean notas a pie de página que quizá podamos explorar juntos en un futuro. Lost in Translation es la flor que nace de entre el cemento de un edificio abandonado. Una historia autoconclusiva que nos recuerda que a veces vivimos experiencias breves cuya mácula es de por vida. Nos recuerda que estamos llenos de relatos que no contamos a otros porque quizá el otro no lo entendería, y sin embargo volvemos a esos mismos momentos a través de la cada vez más vetusta puerta de la memoria. Empatizo tanto con esta obra porque transmite emociones que he vivido a lo largo de mi vida. Veo desde el principio hasta el final la honestidad de una directora que necesitaba gritar su historia al mundo. Veo una película profesional que a menudo tiene toques de cine amateur, con esa abundancia de los montajes musicales, con algunos encuadres fuera de lo académico, y con esos movimientos de cámara que son fluidos, pero no todo lo fluido que debería, y se nota que hay alguien ahí detrás de la cámara, haciendo que el relato sea todavía mucho más íntimo. Si conecto tanto con Lost in Translation es porque evoca en mí emociones vividas, pero también me recuerda la plenitud que he sentido cuando he grabado cortos con mis amigos, contando historias que a día de hoy sigo viendo. Para mí, esta película es un viaje en muchísimos sentidos. No sé si os habéis fijado, pero hoy es 25 de octubre. Tal día como hoy, hace 20 años, Sofía Coppola acababa el rodaje de Lost in Translation, y por aquel entonces ella tenía 31 años, y no se me ocurría mejor forma de homenajearla que traer un vídeo justo 20 años después de que acabase el rodaje, y además teniendo la misma edad que tenía la directora por aquel entonces, 31 años. Y no sé, me ha marcado tanto esta película que la mejor forma de cerrar el vídeo es, bueno, pues recordaros que for relaxing times, make it Suntory time. Qué puto asco, tío. No sé cómo la gente bebe esta mierda. Y bueno, gente, hasta aquí este vídeo, uno de los más especiales que he subido al canal. Espero que estas semanas de pelearme constantemente con el guión hayan merecido la pena y os haya gustado. Muchísimas gracias por verme, por apoyar el canal y por estar aquí. Si os ha gustado, ya sabéis que me ayuda mucho eso del like, comentar, compartir, suscribirse y sobre todo, bueno, pues dar mucho amor, ¿no? Dar muchísimo amor porque el amor pues cambiará el mundo, ¿no? O eso dicen. Bueno, de momento ir suscribiéndonos y luego ya pues vamos viendo. Como siempre recordaos que tengo un Patreon, que podéis apoyar económicamente mi contenido si os gusta mucho, si os aporto, si os entretengo y demás, lo que queráis, lo tenéis ahí el enlace. Si os ha gustado, pues podemos hablar un poquito por la cajita de comentarios, comentamos la película y demás. Y nada, nos vemos por Twitter, por Instagram, por YouTube o, por qué no, por la calle.